Sí. Bueno, tenemos la prueba el día viernes, pero si tienen algún inconveniente no tenemos que ser el viernes. Pero ustedes organícense, ¿no? Conmigo no se complique porque la verdad es que para mí los tiempos son... Así que soy súper estructurado a todo, pero en los tiempos yo siempre soy como bien flexible con eso, porque sé que ustedes son los que están apretados. Tengo que estudiar anatomía, ética, fisiología, histología. ¿Cómo esos tiempos cuando yo estudiaba? No sé. Así que en ese sentido cuenten conmigo, ¿ya? Yo lo aprieto por otro lado. Porque tienen que estudiar mucho. Ya, bueno, vamos a empezar a ver la fisiología respiratoria. Yo hoy día quería hacer una clase como introductoria del sistema respiratorio, ¿cierto? Como el día que tenemos más cortito. La fisiología respiratoria tiene algunos conceptos que son fundamentales que nosotros tenemos que entender. Y lo primero es saber cuál es la función central del sistema respiratorio, porque el sistema respiratorio tiene un montón de funciones. Por ejemplo, ayuda a minimizar los aumentos de la presión arterial, una regulación que hace, ¿cierto?, que tiene muchos capilares. Esto tú tienes... Ya, es como un esquema de un pulmón, ¿ya? Pero la zona respiratoria en reposo es esto. Todo lo demás, ¿cierto?, constituye una gran cantidad de capilares de reserva. ¿Ya? Que si aumenta el flujo sanguíneo, por eso que usted dice, yo aumento el gasto cardíaco, va a aumentar el gasto cardíaco tanto el corazón derecho como el del izquierdo. ¿Ya? Imagínate que el corazón derecho no tuviese un sistema de regulación, eso generaría una descompensación tremenda, una hipertensión a nivel pulmonar que puede generar un edema. ¿Ya? Entonces, todos estos son capilares de reserva que están en reposo. Y que cuando aumenta el gasto cardíaco, el corazón derecho, ¿cierto? Esto, en la actividad física, esto aumenta su funcionalidad. ¿Ya? Entonces nosotros en reposo ocupamos la porción media de los pulmones, ¿cierto? Y ocupamos casi un 20% de su capacidad total. ¿Ya? Es bien interesante. Es una de las cosas una de las funciones. La otra función, que no es la función principal, ¿cierto?, es regular el balance ácido-base. ¿Ya? Porque nosotros eliminamos con el sistema respiratorio, y a través de la ventilación nosotros podemos eliminar más o menos CO2. ¿Ya? Que es un ácido volátil. Entonces, las concentraciones de CO2 se mantienen entre 40 y 45 milímetros de mercurio. Ya vamos a entender por qué es milímetros de mercurio y por qué. Y nosotros, si ventilamos más, eliminamos más y alcalinizamos la sangre. Si ventilamos menos, eliminamos menos y acidificamos la sangre. Es el segundo sistema de compensación después de la sangre, ¿ya? Y regula el pH. Entonces, estos valores, ¿cierto?, son fundamentales. También hay que aprender 735, 745, el pH de la sangre. Y van directamente relacionados con la ventilación. Entonces, por ejemplo, si un paciente, ustedes están atendiendo a un paciente con una neumonía, ese paciente seguramente está cursando con una acidosis respiratoria. ¿Ya? Por una dificultad en el intercambio gaseoso. ¿Ya? Y de hecho, yo les dije, acidosis respiratoria. Existe la alcalosis respiratoria, o sea, puede ser originada en el sistema respiratorio, por la hiperventilación. Uno de ustedes tiene una crisis de angustia y empieza a hiperventilar, empieza a eliminar CO2 en exceso y eso empieza a complicar el estado funcional. Y eso es porque está eliminando más CO2 de lo normal. Entonces, el CO2 es crítico. Y este valor es súper
crítico. Mira, cuando nosotros, esta es la presión arterial, así la vamos a poner siempre, de CO2. ¿Ya? La A mayúscula es alveolar, la A minúscula es arterial, siempre. Y mira la presión arterial de oxígeno. De 60 a 100 milímetros de mercurio. O sea, si uno lo mira críticamente, ¿cierto? El rango es mucho más amplio. ¿Se dan cuenta? El rango es mucho más amplio. En cambio, el CO2 es un rango estrecho. Profe, ¿qué era la AMLO? Arterial. Si uno mira el oxígeno, tiene un rango mucho más amplio y el CO2 tiene un rango mucho más estrecho. Eso es súper importante. Súper importante. ¿Ya? Bueno. No se ve la pizarra, ¿podría dibujar? No puedo dibujar en Blackboard. No puedo dibujar en Blackboard, pero aquí están grabando tus compañeros, ¿ya? Para enviárselo después, con un teléfono y... Ya. Bueno, hemos ido hablando de otras funciones. Entonces, también tiene algunas funciones endocrinas el sistema respiratorio, ¿cierto? Se secretan algunas hormonas. ¿Ustedes se acuerdan de alguna? La ECA. Ya, la enzima convertida en angiotensina, ¿ya? Que convierte la angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿cierto? Importante. Produce ADH igual, se produce el péptido natriurético. Y eso hay que tenerlo en cuenta cuando se enfrenten ustedes a un tumor de células pulmonares, ya que normalmente son secretores de hormonas. ¿Ya? Porque si bien secretan hormonas en pequeñas concentraciones, el sistema respiratorio, y uno como que el sistema respiratorio no lo ve en endocrino, ¿cierto? Hola. Si bien secretan en pequeñas concentraciones, cuando se genera un tumor, ¿cierto? Que es una célula totalmente anormal, empieza a secretar, y casi todos son secretores de ADH. ¿Ya? Generan un desbalance por secreción inadecuada de ADH, como el SIAD, el síndrome de secreción inadecuada de ADH. Ya que hace que se retenga más sales y agua, más agua proporcionalmente. ¿Ya? Ya. Bueno. Entonces, la función principal del sistema respiratorio, ¿cuál es? El intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces, lo central del sistema respiratorio ocurre en el saco alveolar. ¿Ya? En el alveolo. ¿Ya? Donde el saco alveolar, lo que nosotros enfrentamos es esto. Un capilar, ¿ya? Con un espacio aéreo, con lo que está en el espacio aéreo, el aire inspirado. ¿Ya? Y este aire inspirado entonces tiene una presión alveolar de oxígeno, por ejemplo, ¿ya? Que es igual a 105 milímetros de mercurio. ¿Ya? Una presión alveolar de CO2, que es igual a 40, ¿verdad? Vamos a hablar de esas dos nuevas, la de vapor de agua la vamos a dejar para la próxima. Y esto se enfrenta con la sangre venosa que trae una presión arterial de oxígeno de 60 y una presión arterial de CO2, ¿cierto?, de 45. ¿Y cómo se produce el intercambio gaseoso? Por difusión simple. Ustedes están viendo ahí que hay diferencias de concentraciones, ¿cierto? Hay diferencias de concentraciones que van a hacer que el oxígeno se mueva hacia acá y que el CO2 se mueva hacia allá. Solo por diferencia de concentración. Entonces, para que ocurra una correcta difusión, ¿a qué tenemos que acudir? Para hablar de difusión, cuando hablamos de difusión. ¿Ah? ¿La membrana biológica? A una membrana, pero hay un principio de difusión. El principio de difusión de Fick. ¿Se acuerdan? ¿Y qué es
decía este principio de difusión de Fick? Oye, con esto vamos a entender todo. Con esta fórmula. ¿Qué dice ese principio de difusión de Fick? ¿Se acuerdan? Lo vimos en el primer semestre, en la primera materia. En este caso lo vamos a cambiar, ¿cierto? En vez del el paso a través de la membrana, vamos a decir, ¿cierto? El flujo de gas. El flujo de gas, ¿cierto? En la membrana, a través de la membrana, va a ser igual a... Hay factores que van a favorecer y factores que van a interferir. Por ejemplo, la diferencia de concentración, ¿qué hace? Favorece, ¿cierto? A mayor diferencia de concentración, mayor velocidad de flujo, ¿cierto? ¿Qué otra cosa favorece? Si es membrana plasmática, membrana plasmática, una bicapa de lípidos, difusión. ¿Qué otra cosa favorece? Me dieron muchos plumas. La liposolubilidad. La solubilidad. Muy bien, bien. Entonces, la solubilidad. Que aquí la llamamos coeficiente de solubilidad. ¿Ya? El coeficiente de solubilidad. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más favorece? Algo que tiene mucho el sistema respiratorio. ¿Ah? Algo que tiene mucho el sistema respiratorio, que lo dibujamos ahí en ese esquema. Los capilares. ¿Y cuántos los capilares que hacen? ¿Qué tenemos aquí? Este se llama... Esta es la membrana respiratoria, el espacio de intercambio. Y si hay muchos capilares, hay mucho espacio de intercambio. Entonces, el área. ¿Ven? El área o superficie disponible. ¿Cierto? Que hay unos libros que se atreven y dicen que es como una cancha de tenis. ¿Sí? A mí no me gustan esas analogías. Son falsas. La biología no es así. Lo que más hemos aprendido durante todos estos años es que la biología no es cuadrada. La biología es un desorden. Es variable. ¿Sí? Y los pacientes que ustedes van a ver todos tienen una condición distinta. ¿Ya? Ya. ¿Qué otro factor más puede favorecer o se puede oponer al flujo del gas? Flujo. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Súper bien, Tania, gracias. El espesor. ¿Y dónde ponemos el espesor de la membrana? Abajo se pone, ¿cierto? El espesor. Entonces aquí lo dividimos por... Le vamos a poner tal cual, espesor de la membrana. Espesor de la membrana. ¿Ya? ¿Y qué otra cosa más? Que tiene muy poca validez para esto, pero para otras moléculas que pudiesen estar ahí, sí. Por ejemplo, si llega una micropartícula, la inhalamos. ¿Dónde se queda esa micropartícula? Cuando estamos ahí llenos de contaminación en el invierno y le dicen no salga a hacer ejercicio, cierran los gimnasios, la gente alegra. ¿No? Porque hace mal. Y depende de qué depende esto. Del tamaño que tenga la molécula. Mientras más chiquitita, más adentro llega. Y ahí genera una reacción inflamatoria. Y esa inflamación, ¿cierto?, hace que el espesor de la membrana sea... Bueno, eso lo iba a hacer antes que la Tania hiciera esa intervención maravillosa. Esto le iba a decir yo aquí, que el alveolo y el capilar se distancian cuando hay una inflamación. Entonces, el paciente con neumonía, no hay intercambio gaseoso, por eso se ponen cianóticos algunos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la sangre pasa por el capilar así, de un lado a otro. ¿Sí? Ya. Por el peso molecular. Que para los gases, eso le decía yo, para los gases no tiene mucho. ¿Ya?
Cuando nosotros estamos en condiciones ideales, estamos mirando el oxígeno y el CO2, nosotros podemos decir ya, ¿hay diferencia de concentración? Eso va a depender del aire inspirado. ¿Cierto? Ya vamos a hablar del aire inspirado. Ya, pero siempre se da, casi siempre se da. Y si no se da, ¿qué hace nuestro sistema respiratorio? ¿Alguien ha ido por allá? 3.500, 3.600 metros de altura. ¿Qué hace el sistema respiratorio? Empieza a ventilar más, para captar más aire. ¿Cierto? ¿Qué pasa en la altura? Hay menos oxígeno. ¿Por qué? Porque la presión O sea, hay menos oxígeno, está más esparcido. Hay menos oxígeno, hay menos oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno cambia. O cambia la presión atmosférica. Cambia la presión. Cambia la presión atmosférica. Y ahí se tienen que acordar de Boyle. ¿Se acuerdan de Boyle? Sí. No voy a decir nunca más porque una vez dije, ¿se acuerdan de Jon Snow? Piensa en este gallo de Game of Thrones, ¿cierto? Jon Snow es el padre de la epidemiología. Bueno, fue un señor que se dio cuenta que cuando sacaban agua de un grifo, la gente se enfermaba de cólera. Ese es Jon Snow. Para ustedes. Para los demás, que sea el rey del norte. Ya. Pero Boyle, ¿cierto? El principio de Boyle, ¿cierto? Él dijo que en la atmósfera hay una concentración de gases que está establecida, que no cambia. O sea, yo puedo estar aquí, hay 21% oxígeno. Puedo estar arriba en el Everest, hay 21% oxígeno. Pero está condicionada la dispersión de las moléculas por la presión atmosférica. La tensión que se ejerce sobre ella. Entonces, en la altura, la presión atmosférica es menor. Entonces, las moléculas están más y después están más captadas. ¿Ves? ¿Tiene sentido, no? Ya. Bueno, eso no cambia mucho, ¿cierto? La concentración. No cambia. Nuestro sistema se va a adaptar. La solubilidad, ¿cierto? Le usa solubilidad. Solubilidad. Esa, ahí hay un pero. Y tiene que ver, y explica un poco lo que estamos viendo aquí. Mira, la diferencia 105 versus 60, 40 versus 45. ¿Por qué es tan poca la diferencia para el CO2? ¿Y por qué no se necesita más? Tiene que ver con lo que estamos conversando. ¿Cómo es la solubilidad del CO2 respecto al oxígeno? El coeficiente de solubilidad del CO2, ¿cómo es? ¿Más alto? Mayor, es mayor. Es mayor que el oxígeno. Entonces cuando se enfrentamos el oxígeno y el CO2, mira, en una membrana, el CO2 necesita un pequeño gradiente, 45-40, para difundir. Y el oxígeno necesita un gran gradiente para difundir. Ahí, al otro lado difunde. ¿Ven? El oxígeno necesita un gran gradiente, una tremenda diferencia. ¿Ya? Cuando nosotros nos acercamos a las concentraciones sanguíneas de 60, la saturación de la hemoglobina empieza a fallar. ¿Ya? Pero tenemos el rango entre 60 y 100. En cambio, para el CO2 es 40 o 45, ¿no? Y de hecho ahí tenemos un sistema de sensores que los vamos a descubrir, están ubicados tanto a nivel periférico como a nivel central, que se dan cuenta de esos cambios del CO2 y generan cambios de la ventilación. Y si tú no tienes esos sensores activos, hay un riesgo. Y el riesgo está generado principalmente porque el exceso de CO2 produce vasodilatación. Y eso aumenta la tensión arterial en algunos tejidos. ¿Ya? Ya. Cuando estamos en un ambiente con pobre ventilación, ¿qué nos pasa? Empezamos como a quedar dormidos, ¿cierto? Empieza a doler la cabeza. Ya. Ahora vamos a entender eso. ¿Ya? Ya. Entonces la superficie esta va a cambiar solo si el paciente tiene algún tipo de patología que afecte el intercambio gaseoso. ¿Ya? Entonces ahí, cuando ustedes vean patología, van a ver que hay dos tipos de patología.
unas que afectan la mecánica ventilatoria, que es la primera unidad que vamos a ver, ¿cierto?, en el sistema respiratorio, que es lo que interfiere en esto. Cuando yo hago eso, depende de los músculos de la respiración y del diámetro de la vía aérea, ¿cierto? Eso depende de los músculos respiratorios y del diámetro de la vía aérea. Si el diámetro de la vía aérea está afectado, va a afectarse la mecánica ventilatoria. Si los músculos están afectados, se afecta la mecánica ventilatoria. ¿Ya? Y ahí hay un montón de cosas, por la posición, todo eso afecta. ¿Ya? Es mecánica, por eso se llama mecánica ventilatoria. Los músculos son músculos esqueléticos. Usted puede aumentar la ventilación, disminuir la ventilación. ¿Sí? Ahora está controlado aquí por la corteza, por el troncoencéfalo. Está controlado. Pero de forma involuntaria. Pero uno de forma voluntaria lo puede cambiar. ¿Ya? Ya. Ahora, cuando las patologías afectan el intercambio gaseoso, cuando afectan esta zona, el alveolo, ¿cierto? ¿Sí? Cuando afectan el alveolo, ahí pueden ser inflamatorias, puede ser el enfisema, que es una ruptura del alveolo, ¿ya? Puede ser inflamatoria, como habíamos dicho, ¿cierto? Pueden haber, ¿cierto?, algunas que son fibrosis, por ejemplo, que el alveolo empieza a afectar su capacidad, porque en la fibrosis empieza, ¿cierto?, a haber una acumulación de mucus que se empieza a poner denso, y se empieza a poner aquí una capa de moco denso, ¿ya? Porque el moco empieza a perder la capacidad de dilatarse, y eso afecta al intercambio. Todas son enfermedades que afectan el intercambio, ¿ya? Enfermedades que afectan el intercambio, enfermedades que afectan la mecánica, enfermedades que afectan el intercambio. Esas son las dos unidades gigantes que vamos a ver en el sistema respiratorio: intercambio gaseoso y mecánica ventilatoria. ¿Ya? Ya. Y eso también tiene que ver con el espesor de la membrana. ¿Ya? Y esto que no cambia mucho, eso solo cuando miramos moléculas, micropartículas, ¿cierto? Que son inhaladas, que a veces uno dice, oye, tiene la capacidad de traspasar cuando tiene un peso molecular de tanto, o menor a tanto. Si es mayor a eso, no va a pasar. ¿Ya? Y ahí, en el desarrollo de medicamentos, en el conocimiento de algunas moléculas que pudiesen ser tóxicos de la vía aérea, ahí es importante el peso molecular. Si no, para los gases, ¿cierto?, está establecido y está estandarizado. ¿Ya? Y los gases que nosotros inhalamos son el oxígeno, el CO2, hay vapor también en la vía aérea, ¿cierto? El agua no está en forma de vapor, y el nitrógeno, ¿cierto?, que está altamente concentrado en el ambiente. ¿Sí? Esos gases tenemos que entender la dinámica que pasa con ellos. Unos se mueven hacia la vía aérea, otros se mueven desde la vía aérea hacia la sangre. ¿Ya? Porque aquí, para el oxígeno y el CO2, esa historia más o menos la tenemos resuelta. Aquí vamos a hacer otro dibujito ahora. Nosotros tenemos entonces, en el aire inspirado, la presión parcial de oxígeno yo le había dicho es de 105. ¿Y de dónde vienen esos 105? Resultan de cuando uno multiplica, ¿cierto?, la presión atmosférica, que esa es la universal, PV es la sigla universal, la presión barométrica, por la FIO, que es la fracción inspirada de oxígeno. Y eso da igual a la presión parcial de oxígeno. ¿Ya? La presión alveolar de oxígeno. Bueno, si nosotros tomamos esta, ¿cierto?, a nivel del mar es 760 por el 21%, que es la concentración del oxígeno en el ambiente, en la atmósfera. ¿Ya? ¿Y cuánto es eso? 150 y algo, ¿no? ¿Profe, era la PV? Presión atmosférica. Esto es 150 aproximadamente. ¿Lo sacan?
152, por ahí debería haber. ¿Cuánto le dio? Ya, poquito. Ya, 150. Y mira lo que estamos viendo, mira. Que cuando entra aquí, se transforma en la presión alveolar de oxígeno, que es de 105. Hay un cambio, ¿no? ¿Por qué hay un cambio? Entonces esas cosas son importantes, estas cosas generales son súper importantes. ¿Por qué creen ustedes que hay un cambio en el alveolo? Con el aparato respiratorio hay un cambio. Porque cuando está dentro del alveolo, está dentro de nuestro sistema, hay una nueva mezcla de gases. ¿Sí? Aumentan unos, disminuyen otros. Por ejemplo, aumenta la presión de vapor de agua y aumenta la presión de CO2. En la atmósfera la presión de CO2 es de 0.06 y dentro cambia. Porque si uno multiplica 0.06 por 760, ¿cuánto les da? $45. ¿Sí? Y dentro de nuestro sistema cambia esa relación, ¿ya? Porque se enfrenta a una nueva mezcla gaseosa. Entonces, cuando nosotros miramos esto, son mezclas gaseosas. Y este gas, que dijimos difunde por una membrana que es delgadísima, 0,5 micrómetros tiene, delgadísima, y por aquí pasa una molécula que se lleva el oxígeno, que es la hemoglobina. ¿Ya? La hemoglobina que está dentro de los eritrocitos, ¿cierto? Y la hemoglobina tiene 4 sitios para aceptar el oxígeno. ¿Ya? Cada molécula se va saturando. ¿Ya? Y eso ocurre por afinidad, porque la hemoglobina tiene afinidad por el oxígeno y es variable. La hemoglobina es, ¿se acuerdan ustedes que yo les decía que está como cerrada y en presencia de oxígeno se abre y aumenta su unión? ¿Ya? Es una molécula que cambia su estructura. ¿Ya? Entonces cuando se une una molécula en presencia de oxígeno aumenta su afinidad. Por eso que la curva es como una S, es sigmoide. ¿Ya? Y ahí también entrega el CO2, pues en un ambiente rico de oxígeno entrega el CO2, porque la hemoglobina también transporta CO2, ¿cierto? Entonces entrega el CO2. Aquí viene CO2. ¿Ya? Y esto es por diferencia de concentración. Entonces aquí tenemos, ¿cierto?, la presión alveolar de CO2 de 40, ¿ya? Que cambió. Era como 45 y cambió, ¿cierto? Y aquí, ¿cierto?, se enfrenta con una presión de 45 y el oxígeno tiene una presión de 60. ¿Ya? Ya. Esa relación es súper importante, la difusión. Difusión por diferencia de concentración y un espacio, ¿cierto?, absolutamente cómplice para que este proceso ocurra. Un espacio delgadísimo que va a permitir que este proceso ocurra. ¿Ya? Ahora, ¿dónde más hay intercambio gaseoso? Esto lo vamos a borrar porque esto ya lo saben. ¿Dónde más hay intercambio gaseoso? Porque esta sangre, ¿cierto?, va al corazón izquierdo, gasto cardíaco del corazón izquierdo, y va hacia al tejido periférico. Entonces, ¿dónde va el intercambio gaseoso? En el tejido periférico. Entonces, los capilares, ¿cierto?, del tejido periférico, ¿sí?, generan un intercambio gaseoso con las células. ¿Ya?
Y ahí llega la hemoglobina cargada de oxígeno, ¿cierto? Saturada sobre el 95%, que es lo normal. Cuando uno hace la saturometría, ¿cierto? Está saturada sobre el 95%. ¿Sí? Entonces, saturómetro, según es que una vez lo vimos en la clase. Y aquí, ¿cierto? Se enfrenta con un ambiente, de nuevo, rico en CO2, que tiene un pH distinto, más bajo normalmente. ¿Ya? Pero no acidótico, sino que, por ejemplo, 735, más cercano al límite inferior. ¿Ya? Y en ese ambiente, la hemoglobina entrega el oxígeno. ¿Ya? También porque empieza a cambiar su afinidad. Por eso, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos ese principio de Bohr y el principio de Haldane? Que eran como dificultades que tenía la hemoglobina para entregar el oxígeno, o dificultades que tenía la hemoglobina para unirse al oxígeno. Ya que aquí lo vamos a volver a ver. Y esa es como pregunta típica del sistema respiratorio, el principio de Bohr y de Haldane. ¿Ya? Y aquí se carga de CO2, pues. Se lleva el CO2, ¿cierto? El CO2 viene para acá. ¿Ya? Con el oxígeno pobre, viene un capilar pobre en oxígeno, que es el capilar venoso, ¿cierto? Y entra el corazón, aquí vamos a poner, ¿cierto? El corazón derecho, el gasto cardíaco del corazón derecho, ¿sí? Y ahí se hace el intercambio. ¿Vale? Y cuando uno quiere valorar esto, ¿cierto? Esto, uno va a mirar el consumo de oxígeno de un individuo. ¿Se acuerdan cómo era la fórmula? Era el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, ¿ya? Y esto se multiplicaba por 10. ¿Ves? Era el gasto cardíaco por la diferencia arteriovenosa de oxígeno por 10. Ahí con eso uno dice cuánto oxígeno está consumiendo el paciente. ¿Ya? Esta normalmente es 8, no es más que eso, es de 4 a 8, no es más que eso, y este es 5000. ¿Sí? Son 400 ml. ¿Sí? Aproximadamente.